¿Qué tal? Vamos a seguir abordando los puntos de la lectura del antimanual y ahora vamos a seguir trabajando o presentando el asunto del arte a través de la pregunta que hace la Gioconda, el cuadro de la Gioconda en el comedor de vuestros padres. Bueno, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que el arte siempre tiene que ver con la expresión humana. El arte siempre busca reflejar tanto una percepción del mundo por una parte, pero también por otra la noción de ciertos conocimientos o reglas de la estética. Por ejemplo, una pintura de la Gioconda hecha propiamente por Leonardo da Vinci en el siglo XV-XVI tiene esas características propias del Renacimiento. Pero hoy una copia de la Gioconda por Juan o por Pedro, por Luis, en el pueblo de Zongolica o en el municipio de Zongolica, no es la misma Gioconda. Es una representación, es una copia, pero no es una copia fiel. O sea, Luis o Pedro desde Zongolica hará su propia versión de la Gioconda, aunque tengan los mismos colores, las mismas facciones, o que sea casi un retrato fiel o nítido de la original, ¿no? Pero pues no copiaría las mismas tintas, no estaría expresando lo mismo que en ese momento estaba expresando o hablando Leonardo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vemos una representación de la Última Cena del mismo Leonardo da Vinci, bueno, pues nosotros vamos a la cena de Leonardo da Vinci y no vamos a encontrar las mismas figuras dentro de la mesa de la Última Cena que lo veríamos ahora cuando estamos en un cuadro. Yo he visto muchos cuadros de la Última Cena donde hay plátanos, pero al mismo tiempo hay dátiles, al mismo tiempo hay naranjas, al mismo tiempo hay pescado, y también por ahí se reflejan algunos fragmentos de pechuga de pollo, ¿no? A final de cuentas, tanto Leonardo da Vinci como el que hace los retratos o los cuadros o las pinturas de la Última Cena, pues no están pensando ni Leonardo en un pintor anterior, ni los pintores actuales están pensando en Leonardo. Digamos que se tiene la imagen ya propia de la Última Cena, de las películas, y entonces se intenta hacer con la pintura, con el pincel, con el lienzo, un retrato del evento de la Última Cena, y agregándole estas cosas particulares que quiere el artista, ¿no? Plátanos, mangos, o pollo, o sardinas, o lo que guste, ¿no? Y es aquí donde entro a un punto interesante que tiene que ver con nuestra capacidad para apreciar el arte. Tiene que ver con que a veces no sabemos qué es una pintura, qué es un retrato, qué es un lienzo, qué es un cuadro, o cuál es el tema de la pintura, o del arte, ¿no? Del arte de la pintura. Nosotros, y eso mismo pasa con la ópera, lo mismo pasa con el teatro, lo mismo pasa con la poesía, con el drama. Hemos sido desencantados del arte o hemos sido arrebatados del arte, es decir, ya no consumimos arte, en primera porque es cara, y porque es cara porque no se ha hecho de dominio público, y no se ha hecho de dominio público porque pocas escuelas hay en donde podamos discutir herramientas o plantear herramientas para entender, comprender y desarrollar el arte, no por esa parte. Por otra parte, el arte es para una sociedad un poco más contemplativa, para una sociedad un poco más en resguardo, como por ejemplo de pandemia, ¿no? Y no para una sociedad capitalista que va siempre a la prisa, y eso no habla de un defecto del capitalismo o de una exaltación, habla de una realidad, ¿no? que este sistema pone a correr a la gente y le queda poco tiempo para reflexionar el arte. Por lo tanto, nos volvemos ciertos acumuladores o ciertos sujetos que acudimos al arte, ¿no? Y podemos disfrutar la toma de una foto, podemos disfrutar un paisaje dibujado en una copita con un poquito de arroz, y entonces lo vamos disfrutando, pero no sabemos si es impresionista, expresionista, surrealista, fauvista, cubista, no lo sabemos. Simplemente decimos se ve chido,
¿sí? Y es ahí donde entra el arte kitsch. El arte kitsch, o también luego el arte pastiche, intenta ser hoy en día una mezcla de muchos elementos artísticos. Y que por supuesto los que pintan un cuadro o los que pintan algo en una pared, donde ustedes gusten, no están pensando en el tipo de herramienta. Fueron aprendiendo el movimiento del aerosol, el movimiento del plumón, el movimiento del lápiz o lo que estén haciendo a partir de cierta imitación, o a partir de que en primaria, secundaria les dieron algún pequeño curso de dibujo, y eso los hizo empezar a trabajar con estos elementos o estas facciones artísticas. Lo mismo pasa con la música, cuando en secundaria tocamos la guitarra, la flauta, el tambor. Es una parte de una edad y hay muy buenos muchachos que tocan la guitarra, la flauta, la armónica, el contrabajo, el bajo sexto, una tarola, cualquier percusión, música de viento, y lo hacen magistralmente, pero quizás sin conocer mucho si es una nota blanca, si es una nota negra. Por ejemplo, nosotros podemos ir a 20.000 leguas de viaje submarino, donde hay elementos artísticos, donde hay elementos donde se da cuenta el naturalista, ¿sí? Aronnax, que hay ciertas piezas musicales, ciertas pinturas, y que decía Nemo, estos son artistas solo melancólicos, solo siguen platicando y repasando su pasado, porque el presente ya no les da mucho, ¿no? Y se nota por ahí que el capitán Nemo toca el piano, pero lo hace en notas negras, es decir, para no seguir el paradigma occidental de las notas blancas en la música. Entonces, a lo que voy es que la música, la pintura, yo creo que con la escultura yo creo que sí requiere mayor profesionalidad o mayor formación, pero con la cuestión de la pintura y la música hay mucha imitación de música, y los chavos aprenden a hacer sus octavas, una nota abajo, una nota arriba, las transportaciones de un ritmo, de una escala musical a otra, por empiria. Bueno, y eso está bien, esto formaría parte del pastiche, o esto formaría parte del arte kitsch, que intenta no degradar el arte, no, intenta popularizarla, es decir, bajarle el costo, bajarle el precio. Y ese es un movimiento que se está dando y que la filosofía empieza a retomar para poder discutir y plantear ciertos problemas. Pasando al siguiente anexo, que dice: hay que trasplantar el cerebro de vuestro profe de filo en el cráneo de su colega de gimnasia. Bueno, aquí se presentan dos principales paradigmas. Bueno, un primer paradigma es la idea de que el filósofo piensa y no hace ejercicio, o el de gimnasia hace ejercicio y no piensa. Así nos lo hemos transmitido, ¿no? O sea, yo soy bueno en el deporte, ¿yo por qué debo ser bueno en el estudio? Bueno, yo soy bueno en el estudio, ¿por qué tengo que hacer deporte? Las dos posturas están alejadas de la realidad, ¿no? O sea, el deporte tiene que ver con un movimiento. Aristóteles decía por ahí en la República, Platón decía por ahí en la República, que todos deberíamos pasar por las artes, por los deportes y después ir avanzando a la filosofía. Pero no para que todos sean unos excelentes deportistas o todos sean unos excelentes músicos, no, sino para tener un cuerpo sano y para tener una mente sana. Y eso lo va a retomar más adelante René Descartes, mente sana en cuerpo sano. Bien, de acuerdo. Ese es el primer punto. O sea, ambos tienen que tener una parte del deporte y otra parte del pensamiento. Por la otra cuestión, aquí en este texto entra la cuestión de la clonación, o hacer humanos a modo. Hacer humanos que no se enfermen, hacer humanos que resistan el trabajo. Por ejemplo, la selección alemana por ahí en el 2006 se hablaba de que les habían incorporado un chip a través de una inyección para saber cómo estaba su cuerpo. O sea, cómo poderlos a jugar cuántos minutos rendían al 100%, cuántos minutos rendían al 50%, cuántos minutos al 60%, ¿no? Y bueno, por un lado se cuestionó esa parte de que entonces se iba robotizando el fútbol. Y bueno, los alemanes tienen muchas empresas farmacéuticas y por supuesto han desarrollado mucho la inteligencia artificial, la cuestión cibernética, para poder monitorear este tipo de cosas, ¿no? Que podría ser bueno,
pero pone en desventaja a los demás equipos. Pero tú dirías, oye, bueno, pues es Alemania le está invirtiendo, entonces adelante Alemania, síguele. Pero aquí el debate es entonces, estamos generando, vamos a utilizar al deportista solo mientras nos sirve. Cuando no nos sirva, pues se pierde. Entonces dirás, pero es el deporte, ¿no? La competencia y hay que buscar ganar. Sí, pero entonces se está ciertamente deshumanizando. Se va planteando este asunto. Aquí también se nos habla esto de los cochinos humanos, humanos cochinos, ¿no? Ahí ustedes lo van a ir viendo, que es a lo que estoy planteando. Los humanos pueden llegar al grado de deshumanizarse y totalmente quedar fuera de conciencia. Y que los robots más adelante podrían tener mucho mayor grado de conciencia que nosotros, ¿no? Aquí entramos a esta cuestión del 5G, ¿no? que se está hablando mucho, de poder tener carros que sepan los semáforos, que sepan doblar, los retornos, las vueltas, pero siempre está ese planteamiento. Pero si un peatón, porque los hay, ustedes lo han visto, se cruza, pues el carro, el vehículo no está programado para que a media calle cruce una persona. O sea, el vehículo está programado para ir y pararse por ahí en la línea, cuando detecte el color de la línea amarilla, ámbar en una esquina, o detecte una flecha o detecte un semáforo, pero no estaría condicionado para detectar a un humano cruzando. Entonces ahí viene esta metáfora de los cochinos humanos, humanos cochinos, porque también, por ejemplo, sabemos que hay trasplante de piel de los cochinos a los hombres, a los seres humanos cuando es necesario. Pero la idea central del texto tiene que ver con este punto de repensarnos cómo estaríamos nosotros incorporándonos, cómo estaríamos nosotros accediendo a este avance tecnológico en donde los humanos poco a poco van teniendo mayor auxilio. Y sigue el texto en la idea. Si nosotros trasplantamos el cerebro del de Filo al de Gimnasia, pues obtendríamos un mal filósofo gimnasta. Y si trasladamos el físico de un gimnasta al profesor de filosofía, tendremos un mal gimnasta filósofo o un mal filósofo gimnasta. Entonces, la idea central del texto es lo ecuánime, es decir, ese punto entre que el filósofo pensará mucho, pero también tiene que pensar en su cuerpo, tiene que pensar en salvaguardar su físico. Y el gimnasta, pues también tiene que pensar en función de darse cuenta que no transite a lo animal, ¿sí? Que no transite a la animalidad, que no solo sea un caballo para correr, que no solo sea, bueno, ya ahorita no se puede hablar de toros, no se puede hablar de caballos, bueno, de peleas de perros, no se puede hablar de peleas de gallos, y está bien. Pero bueno, vamos a seguir en esta idea de que si pudiera, ¿no? Pues no sería solo preparar a un toro para la lidia, para torearlo, o un perro para una pelea, o un gallo para una pelea, ¿no? O un pavo real para una exhibición, ¿no? Sino que el gimnasta, el profesor de gimnasia, también debe ser un sujeto que reflexione y contemple por esa parte de la naturaleza. La filosofía aquí entra a hacer los siguientes planteamientos. Planteamiento 1, el principio de interdicción, es decir, que la filosofía tiene la obligación de cruzarse cuando la tecnología esté superando los límites no solo de la ética, sino que esté superando los límites de las virtudes humanas o los límites de las facultades humanas, por una parte. Por otra, tiene la posibilidad de reflexionar con respecto al riesgo. La filosofía en este caso tiene una función: contarle a la sociedad a través de lenguaje filosófico y después lenguaje literario o lenguaje llano, contarle cuáles son los posibles riesgos de un 5G, cuáles son los posibles riesgos de la robótica, cuáles son los posibles riesgos de la vacuna contra el COVID-19, cuáles son los riesgos. Y no es para meter miedo, sino que la filosofía intenta divulgar los beneficios, pero al mismo tiempo plantear esos problemas que surgirán tras un desarrollo o un cambio social. Por ejemplo, la filosofía tiene mucho que presentar con respecto a esta idea del aborto, la filosofía tiene mucho que presentar con respecto a esta fecundación in vitro, tiene mucho que decir en torno a poder a que personas del mismo sexo tengan hijos.
bajo el principio de apuntalar el riesgo, pero al mismo tiempo describir la situación sin el miedo o sin propagar el miedo. Hay una tesis importante en el texto que tiene que ver con que la filosofía o los filósofos están obligados, en este sentido, a generar un conocimiento o un saber del entorno para llegar a un punto de lo que tengo miedo, de lo que ya conozco no tengo miedo. Porque uno podría decir, no, es que mira, las medicinas, esto, los tecitos, el otro, la planta de Laguna Verde acá, X, ¿no? Los celulares, el otro. O sea, la filosofía no solo va transmitiendo el miedo, va describiendo los puntos de ruptura que se dan en aquellos conceptos que están antes de aquel avance tecnológico, pero al mismo tiempo reflexionar cómo el hombre se empodera o el hombre, el ser humano, se presenta ante estos cambios y renueva su concepto. Por ejemplo, antes del 21 de marzo del 2020, que la escuela no fuera tan virtual o tan a distancia, tú ibas a una reunión y no, o sea, es que están con el celular, están en las redes sociales y aquí no se pela nadie. Ok, esos eran ciertos señalamientos de despersonalizarnos, ¿no? Ya se nos hablaba en la filosofía de la despersonalización, o sea, ya era una virtualización, pero la pandemia nos puso en esta virtualización y hoy ya no hay una condena. O sea, hoy se usa mucho el celular, se usa mucho las plataformas, las que sean, para poder tener videoconferencias y bueno, saber que ahí están, o saber que están en una silueta ahí media blanca, negra, o roja o naranja, pero que ahí están. Cuando hace 20 años esto se planteaba como una despersonalización, una deshumanización de la sociedad. Ok. Para ir concluyendo esta parte del curso y pasar a los audios específicos de cada materia, debo decir que esto se conecta con lo del aparato móvil, ¿no? O sea, esto con programación, con la carrera de programación, sobre poder prescindir de tu teléfono móvil, ¿no? Pero al mismo tiempo se conecta también con la cuestión esta de qué pasa con nuestro cerebro con una noche pasada de copas. ¿Por qué ocurre ahí? Porque ahí entra la biología. La biología también es una reflexión filosófica. Darwin, Curie, Mendeleev, hacen ciertos planteamientos filosóficos para poder desarrollar su conocimiento. Cuando iniciábamos el curso hablábamos de ciertos filósofos que nos plantearan algún pensamiento que hicieron desarrollar su ciencia, los laboratoristas clínicos, la programación, o la carrera que sea, o los recursos humanos, ¿no? Y entonces, bueno, aquí puedo decir que ya los autores ya hacían esta cuestión cuando están reflexionando sobre las moléculas, sobre las células, están planteando la interdicción y también el fenómeno del riesgo, ¿no? Esta misma filosofía nos va planteando el asunto de la tecnología con respecto a los derechos del hombre, a los derechos del trabajador. Es decir, el principio de interdicción y el principio de riesgo nos va advirtiendo que a mayor desarrollo tecnológico, mayor pérdida de derechos y por lo tanto también de obligaciones del ser humano. El hombre empieza a ser sustituido o el hombre tiene que hacer un proceso de readaptación. En este sentido filosófico se puede decir que el hombre empieza a realizar un concepto de reorganización de él como un ente que sirve a la sociedad. Bien, hasta aquí dejamos estos videos y los siguientes ya irán unos para programación, otro será para clínicos y uno más para recursos humanos. Un abrazo.